¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente en este programa con el hilo de Ariadna. Como ustedes notarán, lamentablemente por cuestiones laborales tenemos que estar haciendo algunos capítulos por separado, sobre todo porque las obligaciones de uno y otro son bastante importantes. Igualmente, si bien yo no tengo la gracia que tiene Diego para iniciar el programa, el ínclito, el inmarcesible, todos esos epítetos que me impone, desde luego no es lo mismo hacerlo de esta manera, pero bueno, queremos continuar con este programa y a veces, les explico rápidamente, decidimos sacrificar con el hilo o sacrificar algún otro contenido para continuar en común haciendo la última página, que sería imposible de otra manera. De hecho, el programa sobre mitología ya lo hemos hecho solos y podemos desarrollarlo así. Hoy tengo un tema muy importante, más que un tema, un autor. ¿Sí? Tengo un autor muy importante sobre mitología, un autor contemporáneo, fallecido hace unos 25 años, que es Hans Blumenberg. Hans Blumenberg ha sido uno de los grandes pensadores, alguien dice filósofo del siglo XX, de origen alemán, que desarrolló toda una teoría sobre el mito, muy importante, en un libro que ustedes verán, lo tengo aquí arriba, que es Trabajo sobre el mito. Me quedé pensando, porque en alemán se llama Arbeit zum Mythos, que es realmente así, sin artículo, ¿no? Trabajo sobre el mito. Es decir, una especie de reflexión, una especie de, no solo de reflexión, sino también de poner en operación los elementos míticos sobre la base de una tradición enorme. Blumenberg es muy importante porque no es de ninguna manera un estudioso del mito desde el punto de vista de la tradición. Quiero aclararlo. No es un mitólogo al estilo de lo que podríamos decir que lo es Walter Otto o de, en cierto sentido, Karl Kennergy, que buscaron una trascendencia, sino que Blumenberg, sin negar la posibilidad de trascendencia, hace un análisis desde un punto de vista mucho más racional, mucho más racionalista, si se me permite el término, aunque criticando también, y fíjense la cantidad de digamos así, de limitaciones que tengo que poner al hablar de él, es un pensador enorme, aunque también haga una enorme crítica al iluminismo y a sus lecturas a partir del siglo XVIII. Blumenberg, yo trabajé sobre él en algún momento en uno de mis libros, en El fulgor mítico, y en ese sentido hay dos cosas que quiero resaltar, que se les voy a leer porque después me voy a concentrar directamente en el libro. Yo decía en ese momento que hay dos hitos mayores en la historia de la humanidad, o si se quiere, en la tesis sobre la cultura que va a plantear Blumenberg. Esos dos hitos mayores son el tránsito de la especie humana, desde las selvas hacia la inseguridad y precariedad de la sabana, verdadero paso a la condición del hombre que coincide con su apertura a la vida espiritual y con la creación de ese mundo lleno de dioses que narran los mitos, eso por una parte, y la segunda, la secularización, cuyo proceso ineluctable comienza con el llamado giro copernicano que dispara el desencantamiento del mundo. Es decir, hay dos elementos claves: el abandonar la selva para entrar en la sabana, en un momento absolutamente, diríamos, casi imperceptible para lo que sería la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, estamos hablando de miles y miles de años atrás, el momento en el que el ser humano sale hacia un mundo desconocido, ese momento en el cual se manifiesta la creación mítica, se manifiesta el fulgor del cual hablamos siempre, y un segundo momento que es el desencanto en el mundo, que
Podríamos decir, el giro copernicano lo llama él, yo diría lo que es el paso de la tradición a la modernidad. No lo digo yo, lo dicen todos los grandes pensadores de cierta tradición, como el caso del mismo René Guénon o como el caso de el mismo Julio Valderrama, haciendo hincapié en que desde el momento en el que Occidente entra en el Renacimiento hay una ruptura inevitable de lo que podríamos llamar la nociología, la comprensión del mundo en ese momento. Blumenberg dice, esos dos elementos son claves para poder entender los pasos que se han dado en torno de un desprendimiento del ser humano, de su naturaleza propia, de su naturaleza más primigenia, primitiva, no sale decir, ¿no?, en torno a su pertenencia al universo. Mientras el ser humano fue parte del universo, mientras el ser humano fue parte del cosmos absoluto, es decir, mientras el ser humano estuvo en una relación de diálogo con la naturaleza y de diálogo con el cosmos, como suele ocurrir con todas las grandes tradiciones del mundo, valga decir de Oriente y de Occidente, hasta la Edad Media, uno puede encontrar perfectamente la pertenencia, pero no solo la pertenencia, también la idea, la teoría de que todo lo manifestado persigue un plan, persigue una fórmula, encuentra de alguna manera un camino único, eso significa universo, camino único, hacia un punto en común. Y somos, los seres humanos, una dimensión manifestada de esa enorme creación que es el universo. Ahora bien, eso en el siglo XIV, XV, XVI, en los siglos de transformación que Occidente vive a partir del surgimiento de la modernidad, por una serie de causas que nos llevarían a analizar muchos aspectos, ¿no? Una decadencia del conocimiento medieval, sobre todo en un alegorismo muy empobrecedor. El simbolismo está pasando a ser un elemento dejado de lado. La intuición intelectual como capacidad de conocimiento está dejando de ser de lado para ser reemplazada por absoluto, en absoluto, por la razón, por la racionalidad. No digamos la ciencia, porque ciencia existió desde todo momento. La ciencia medieval es impresionante, la ciencia antigua también, sino más bien un poner la ciencia en manos de la técnica, ¿no?, que produjo una transformación enorme del contexto en el cual se desarrollaba la vida del ser humano. Todo ello propagó una ruptura. Esa ruptura, que es la segunda que nos plantea Blumenberg, va a ser el motivo de su análisis en Trabajo sobre el mito. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿cómo permanece lo mítico en la historia de la humanidad? Es decir, ¿permanece todo esto en torno de ciertos elementos que nos parecen inexplicables desde el punto de vista de la naturaleza? El problema está signado por algo que nos han enseñado muchísimo a los que hemos estudiado humanidades, a los que hemos estudiado letras, filosofía y demás, que es una especie de fórmula cerrada que llamamos el paso del mito al logos. Todos los que han estudiado esto lo recordarán perfectamente. Es decir, parece ser que la humanidad produjo en determinado momento en Grecia, entre los siglos V y IV antes de Cristo, una conciencia en torno de que lo mítico ya no tenía respuestas, ya no era un elemento considerado serio, y por lo tanto lo que venía a reemplazar era una función de carácter eminentemente, no solo racionalista, sino también de carácter eminentemente formulaico, sobre la base de una serie de análisis empíricos de la realidad. O sea, racional, ¿no?, por una parte, y empírico por la otra. Si bien el racionalismo y el empirismo van a ser modelos posteriores, ¿no?, en siglos XVI y XVII va a venir la gran disquisición en torno de ello, pareciera ser que es el primer momento
en la historia de la humanidad en que la razón se pone a analizar la realidad. Esto, como notarán ustedes, no solo sería denigrar a los pueblos de la antigüedad, que tenían una capacidad científica notable, pueblos que fueron capaces de construir civilizaciones enormes, con un conocimiento desde el punto de vista matemático, por ejemplo, o físico, de manera notable, que hoy en día siguen admirando y asombrando a todos, sino también fundamentalmente considerar que eran pueblos que parecían obrar casi por instinto, cosa que no es realmente lo que se puede comprobar. Es decir, el bendito paso del mito al logos, que se habría dado en Atenas en el siglo V, en el siglo IV, no puede ser verificado de manera total. ¿Por qué? Porque ya existía una comprensión lógica, pero esa comprensión lógica estaba en consonancia con una concepción abarcativa de carácter mítico. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno lee los diálogos de Platón, libro, compendio maravilloso desde el punto de vista de intentar entender que ese concepto superior de lo intuitivo y de carácter mítico no puede ser dejado de lado, el esfuerzo racional, el esfuerzo noético que está realizando Platón, es un esfuerzo que sobremanera no rompe con la tradición, sino que la auspicia. Todos sabemos, incluso en un libro, en un simple manual de filosofía, de introducción a la filosofía para estudiantes secundarios, se habla de la influencia, se aduce la influencia del pitagorismo y del orfismo, esas dos grandes corrientes mistéricas de la Grecia antigua, en el platonismo. De hecho, el platonismo posterior, lo que muchos van a llamar después neoplatonismo, nunca se llamaron de esa manera los platónicos en sí, pero bueno, así lo consideramos. Las escuelas que van desde el siglo II, III, después de Cristo, hasta el cierre de la academia en el siglo VI, después de Cristo, esos neoplatónicos, por decirlo de una manera, consideraban la visión mítica, la visión absolutamente metafísica de Platón como la primera manifestación del conocimiento más profundo, del conocimiento más allá. De hecho, las diferencias aristotélico-platónicas que se habían planteado ya casi estaban superadas. Es decir, lo que se había planteado era, partimos desde lo más amplio hacia lo más pequeño, o desde lo más pequeño hacia lo más amplio. Los dos caminos, deductivo, inductivo, estaban absolutamente, digamos así, congraciados entre sí. No se negaban, eran complementarios en última etapa. Blumenberg, con una visión que no niega de ninguna manera la mirada de cierto conocimiento racionalista a partir del siglo XVII-XVIII, nos va a decir que fundamentalmente la presencia de la mitología en la filosofía no es un hecho en torno de admiración. Y lo cito: no debemos olvidar que la introducción de mitos en la filosofía no es un acto de reivindicación genuina, sino de resignación. Constituye una sutileza platónica hacer que Protágoras, pese a su edad, no sepa nada de todo ello y que en consecuencia su mito escape a su control. Es decir, es una técnica discursiva la de Platón, nos diría Blumenberg. Pero hay algo notable, más allá de lo de Protágoras, ¿no? ¿Qué ocurre? La resignación. ¿Por qué? Es una resignación desde el punto de vista del fracaso. Podría serlo, desde luego. Pero es una resignación sobre todo ante el hecho de que el mito desarrolla, fíjense que no digo explica, desarrolla la concepción del universo, del ser humano, de una manera mucho más, si se quiere, efectiva que lo que puede hacerlo el discurso meramente dialectal, meramente dialéctico de la filosofía. Es como que la filosofía podría llegar a explicar, ahí sí,
podría llegar a desarrollar un conocimiento que parte desde este mundo hacia determinada instancia, pero luego, en instancias mayores, esto ya se vuelve constantemente imposible. Tengo en mente un libro muy interesante de Stephen Hawking, seguro que ustedes ya lo tienen en mente, que es La historia del tiempo. Y cuando uno lee La historia del tiempo de Stephen Hawking, los primeros capítulos de carácter crudamente científico, matemático, físico, fórmulas, ¿no?, explicaciones desde un punto de vista eminentemente racional, hasta en algunos casos empírico, de posible connotación axiomática y demás, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando llegamos a los últimos capítulos, cobra el libro una naturaleza mítica, cobra un lenguaje mucho menos expresado desde el punto de vista de lo formulaico para entrar en el mundo de la metáfora, de la posibilidad, de aquello que ya no puede ser absolutamente expresado. Y Blumenberg cita justamente esto como una resignación. No se puede, ya no se llega hasta allí. Y como no se llega, es el mito el que viene a cubrir esto. Pero fíjense ustedes que lo que hace Blumenberg en este libro tiene un carácter notable en torno del análisis de mitos como el de Prometeo y Epimeteo, que de alguna manera signan el destino humano. Signan el destino humano sobre la base de un conocimiento. Nos ha sido dado un fuego que posibilita el hambre de conocimiento del ser humano. Ese hambre de conocimiento tiene dos respuestas. Una abarcativa, desde el punto de vista de lo mitológico, por eso trabajo sobre el mito. Es decir, aquello que de alguna manera irrumpe como una totalidad. La mitología es un discurso de características totales, de características absolutas, por decirlo de una manera. Y la segunda, el carácter fragmentario, pero necesario, fragmentario, y por ende clasificatorio, que viene a desarrollar la ciencia y la filosofía, que vienen a desarrollar ambas en consonancia. Cuando esto se rompe, cuando la ciencia se desgaja de la filosofía para no tener ningún tipo de asidero sobre la base de una trascendencia, o si se quiere también sobre la base de una totalidad, y opera exclusivamente sobre los efectos empíricos, es decir, sobre la contingencia. Obviamente hay resultados que son maravillosos. Nadie negaría, ¿no es cierto?, las demostraciones físicas, o las demostraciones matemáticas, o las demostraciones desde un punto de vista medicinal, por decirlo de una manera, o herborístico, surge de la Edad Media, en torno de la aplicación de determinados elementos. Pero eso es una parte que debe ser relacionada con el todo. Es decir, la parte siempre participa del todo, pero el todo también participa en la parte. No quiero ser críptico, sino que quiero relacionar los elementos, como lo hace Blumenberg, con las significaciones que trae el mito para el hombre, para el ser humano de los siglos XX y ahora del siglo XXI. Blumenberg plantea en el análisis, por ejemplo, de los mitos políticos, y para eso toma a Napoleón, y no lo hace de manera deliberada, sino justamente, no lo hace de manera caprichosa, sino justamente de manera deliberada. No lo hace solamente porque Napoleón sea importante para la historia de Occidente, sino fundamentalmente porque si ustedes piensan en ese mismo momento, y si hacemos una relación, en ese mismo momento en Alemania, un gran filósofo está pensando también en un fin de la historia y en un fin de la filosofía, que es él mismo, ¿no? Con una humildad asombrosa, ¿no? Es decir, la historia del pensamiento se habría desarrollado de forma tal de llegar a una síntesis absoluta de carácter dialéctico en un pensador, Hegel, del siglo XIX. Y la historia
política de la humanidad se está desarrollando sobre la base de un personaje que sus cañones están retumbando cercano a Leipzig, donde está pensando este gran filósofo. Fíjense ustedes que en ese sentido hay un concepto que Blumenberg retoma, que es justamente el de la figura mítica. Es decir, estamos ante un momento fundacional y de recuperación. Napoleón representaría de alguna manera las instancias de algo que es prometeico, de algo que es el fuego del conocimiento nuevo. Fuego que había asombrado, no por Napoleón, sino por lo que había ocurrido en Francia, al mismo Kant, y que de alguna manera significó la tercera vuelta de tuerca en torno al pensamiento. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que la Revolución Francesa, basada en las concepciones iluministas, desarrolla el concepto de muerte absoluta de la trascendencia en el signo político, muerte absoluta de la trascendencia en cuanto a la concepción del ser humano y muerte absoluta de la trascendencia en cuanto a todo lo que tiene que ver con la vida ética. Es decir, la construcción de un discurso político es una construcción de carácter humano, de carácter consensuado, pienso en Rousseau, de carácter absolutamente legal y no de orden, como nos diría el querido Roberto Calasso. El paso del mito al logos no significó la pérdida, dice Blumenberg, del carácter mítico, sino de un mantenimiento desde el punto de vista de lo que subyace. Lo mismo decimos de la tradición. La tradición no se perdió. La religiosidad del mundo, por tomar un aspecto de la tradición, tampoco se perdió. Cuando hablamos de un mundo absolutamente irreligioso hoy en día, cometemos un gravísimo error. El ser humano sigue siendo profundamente religioso. Lo que ocurre es que ha reemplazado el carácter sacro de cierta relación entre el ser humano y el universo. Ha reemplazado la revelación de la verdad por fuentes fidedignas para entrar en concepciones que desde el siglo XVIII fueron ocultistas, de carácter espiritista, que fueron de carácter, digamos así, más entre comillas, científicas, pero también que las ha reemplazado por supersticiones comunes. Estoy pensando en la astrología, estoy pensando incluso en el lenguaje de la New Age, ¿no es cierto? Es decir, en este pastiche generado ante lo inexplicable. Siempre el efecto de lo incognoscible genera en el ser humano un temor fundamental, un horror vacui, decimos, que busca de respuestas que a veces son absolutamente erradas. Bueno, en este caso, Blumenberg va a decir, no se puede eliminar eso. Eso va a permanecer. Es el sustrato sobre el cual el ser humano construye el conocimiento. El conocimiento está basado en la tradición mítica. El mito fue la revelación de un mundo absolutamente ordenado, cosmético, de un mundo que responde a una finalidad, del universo, como lo decíamos al comienzo. Y en ese sentido, la ruptura que provocó primero las épocas de la modernidad y posteriormente los conflictos que van a surgir después de la década del 50, del 60, en Occidente, en el siglo XX, en torno de la posmodernidad, son vueltas de tuerca en torno de ¿qué? De un empobrecimiento del conocimiento total. Nociológicamente, el ser humano tendría dimensiones racionales, infrarracionales, inconscientes si ustedes quieren, y suprarracionales. Las suprarracionales intentó eliminarlas a partir de los conceptos de racionalidad, de ciencia y demás que se dieron con la modernidad. Eso no puede ser eliminado. Se transforma. Se puede convertir en terror. Se puede convertir, lo que se echa por la puerta, como decimos siempre, entrará por la ventana.
entonces se convierte en ciertos elementos subconscientes, en muchos casos, siendo supraconscientes. No quiero ser complicado, pero piensen ustedes que la posmodernidad luego viene a negar la racionalidad. O sea, ¿en qué estamos entrando? Negamos la suprarracionalidad, negamos la racionalidad. ¿Con qué nos quedamos? Con el gobierno del significante, con el gobierno del vacío absoluto de significado, con la posmodernidad más omnímoda. Todo es palabras, discursos que pueden ser dichos y demás, sin comprobación. Lo cierto es que la comprobación de los elementos racionales están en la vida cotidiana y en la relación entre el ser humano y la realidad. Y en segundo lugar, de lo suprarracional, cuando la metafísica es metafísica verdadera y no especulación, mera especulación. No estamos hablando de Leibniz o de Descartes. No estamos hablando de las metafísicas trascendentales al estilo Kant. Estamos hablando de la metafísica operativa, la metafísica que trabaja con la materia mítica y luego con las materias religiosas de la revelación. Blumenberg, en los años 80 del siglo pasado, está planteando esa imposibilidad de eliminar el elemento mítico. Por eso trabajo sobre el mito. Es decir, trabajo con el mito, que hace referencia a la idea de que eso está allí, está operando, y por lo tanto trabajar es operar sobre esto, para no desconocerlo, sino para incorporarlo como un elemento fundamental de la cultura. Se ha hablado mucho del mito de la cultura. Yo digo en última instancia cultura del mito, porque en sí la cultura es un elemento que parte de la naturaleza mítica. Nacido en 1920, muerto en 1996, hace ya 26 años, yo les decía 25, estuve cerca. Hans Blumenberg es uno de los grandes pensadores en torno de los elementos de la realidad, comprender la realidad, porque aquí hay algo clave. No es el idealismo posmoderno, o el idealismo de la modernidad, mejor dicho, sino el realismo de Platón, el realismo de la Edad Media, de la medievalidad, lo que genera la visión en torno de la pertenencia del mundo al universo, y en torno de la pertenencia del ser humano al mundo y por ende al universo. Los distintos estadios de la manifestación. Tendría que hablar muchísimo más. Es un libro enorme, como ustedes verán. En la edición que yo tengo de Paidós, tiene 670 páginas. Es un libro de una calidad impresionante y cada página tiene una importancia notable. Yo lo tengo absolutamente anotado y demás. He tomado solo un fragmento. Miren, abro una página y dice: el mito, por su parte, habla de seres monstruosos que han sido domados o de formas de dominación que han sido depuradas. Ya de por sí hay reflexiones en torno de cada una de las características del mito de una importancia notable. Para profesores en letras que en muchos casos tienen que enseñar lo que es el cuento de terror o el cuento fantástico, el elemento mítico es un elemento fundante. La literatura fantástica, como decimos en muchos casos, es una vuelta de tuerca en torno de la pérdida de la metafísica que se desarrolló en el mundo occidental a partir del siglo XVI y XVII. Lo que se echa por la puerta vuelve por la ventana. Lo que se echó como ciencia volvió como literatura, como arte, volvió fundamentalmente como un elemento clave para el conocimiento y el reconocimiento de la realidad. No estamos hablando de algo que sea elucubración personal, sino fundamentalmente, esencialmente, de algo que es constitutivo del ser humano. Hans Blumenberg, Trabajo sobre el mito, editorial Paidós, libro que tiene ya, por supuesto, 40 años de publicado, más de 40 años. Valga decir que es uno de los libros esenciales para ingresar en los nuevos estudios sobre mitología que en Europa se vinieron desarrollando después de la Segunda Guerra Mundial y que dieron pie, por ejemplo, a muchas de las concepciones de Lluís Puig, el gran pensador catalán, sacerdote catalán, que también ha trabajado y es discípulo de Hans Blumenberg. Decía, ha trabajado sobre el mito. Gracias como introducción. En otro momento retomaré a Hans Blumenberg, seguramente para ir prestando atención a otros de sus aspectos. Esto ha sido una introducción.
tengan en cuenta que cuando hablamos de un pensador de este fuste, no se puede resumir en muy poco tiempo o en un simple programa. Sería necesario casi dedicarle un seminario, pero los estoy invitando a que ingresen a una lectura que es absolutamente contemporánea en torno del mito y que les va a preguntar, los va a consultar en torno del saber de la trascendencia. Gracias como siempre. Les recuerdo que sigue saliendo nuestra revista ADEG, que ya ha salido el número 9, que estamos preparando el número 10, que hemos recibido muchas colaboraciones, que pueden escribir a asociaciondeestudios1@gmail.com para suscribirse gratuitamente, que pueden enviarnos sus colaboraciones escritas para ser evaluadas, para ser publicadas en la revista, si así lo amerita. Agradecerles la colaboración que todos nos dan en este sentido y también invitarlos, como siempre, a participar de los seminarios que venimos organizando con Diego y con los miembros de la asociación para seguir difundiendo en la medida de nuestras posibilidades todo aquello que nos interesa. Gracias. Y como siempre digo, que este canal sea un elemento de apertura para otra forma de conocer. Adiós y gracias.